Bien, ahora sí, estamos grabando la clase para tener el video de apoyo. Bueno, hoy completamos entonces los cálculos de incertezas experimentales y bueno, vamos a ver las mediciones indirectas de magnitudes, ¿no? Ya vimos que las mediciones directas podían ser, nos presentaban dos casos, o medir una única vez o medir varias veces, ¿no es cierto? Medir una única vez sabíamos que tenía el inconveniente de que nunca íbamos a poder saber qué grado de incidencia tuvo el error accidental en esa única medición. Tenemos ese valor, para acotar tenemos el error mínimo, pero nunca vamos a estar seguros si ahí se metió el error accidental de una manera muy significativa o no. Nunca podremos saberlo. Por eso siempre es conveniente medir varias veces. ¿Sí? Bien. ¿Cómo era el procedimiento que habíamos dicho que había que hacer? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la medición del diámetro de esta pieza, dijimos lo que hay que hacer es medir un número inicial n de veces, habíamos recomendado n igual a 5, con esas 5 mediciones evaluamos cuánto valía el error mínimo de las mediciones, calculábamos el mejor valor como error cuadrático medio del promedio y hacíamos la comparación entre el error cuadrático medio del promedio y el error mínimo. Y eso nos abría dos caminos, dos posibilidades. Un camino era que con esas 5 primeras mediciones, el error cuadrático medio del promedio ya resultara menor que el error mínimo. Ese es el camino más agradable, más feliz, porque eso ya dice, bueno, la cota de la medición de este diámetro es el error mínimo. Y ahí ya finaliza nuestro trabajo dando así el valor acotado del diámetro como el mejor valor más menos la incertidumbre, que es igual al error mínimo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba si el error cuadrático medio del promedio nos da más grande que el error mínimo? Bueno, eso a su vez nos abre dos posibilidades. Una es que calculemos el número n de mediciones que habría que hacer para que el error cuadrático medio del promedio sea comparable al error mínimo, ¿sí? Donde E sub 0 es el error cuadrático medio del promedio de las primeras 5 mediciones. Y n sub 0. Si hicieron 7, si hicieron 9, bueno, esto será, el número n será 9, este será el error cuadrático medio del promedio de esas 9 primeras mediciones, etc. La cosa es que podemos llegar a una situación feliz de nuevo donde la cota, o sea, el margen de incertidumbre de nuestra medición sea el propio error mínimo y ahí termina nuestra medición. ¿Qué pasa si lamentablemente no es posible hacer más mediciones? Bueno, ese es el caso más desfavorable, esa es la peor situación. Ahí tendremos que acotar con la suma del error mínimo más el error cuadrático medio del promedio. Me disculpan un segundito, voy a ver quién está tocando el timbre. Bien. Continuamos entonces. ¿Qué pasa si medimos masas en lugar de un diámetro? Medimos masas, bueno, lo mismo. Medimos nuestras n primeras mediciones, n puede ser igual a 5, el valor recomendado, estimamos el error mínimo, calculamos el mejor valor, el error cuadrático medio del promedio, y después hacemos el mismo bloque de análisis aplicado a la medición de la masa. Si evaluamos si el error cuadrático medio del promedio es menor que el error mínimo o mayor, y de ahí seguimos los caminos que correspondan para llegar a dar el valor acotado de la masa. ¿Sí? ¿Comprendido hasta acá? Lo mismo si hacemos con tiempos, ¿sí? El mismo bloque de análisis y damos el valor acotado final del tiempo. ¿Han entendido esto, jóvenes? Sí, profe. Es el resumen de lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿sí? Siempre tratamos de que el error accidental desaparezca haciendo un número suficiente de medición. Bueno, ahora vamos a ver qué son mediciones indirectas. ¿Qué son mediciones indirectas? ¿A qué llamaremos mediciones indirectas? Tendremos una medición indirecta cuando nos vemos obligados a medir varias magnitudes de forma directa y después hacer operaciones con los resultados de esas mediciones. ¿Sí? Es decir, tenemos que, para llegar al resultado final de la medición de nuestra magnitud, tenemos que hacer operaciones con
mediciones de otras magnitudes. ¿Está? Eso es una medición indirecta. Bueno, ¿qué será lo conveniente? Si yo tengo que medir varias magnitudes para después hacer operaciones y llegar al resultado que yo quiero, ¿convendrá medir una única vez cada una de esas magnitudes o tendré que a la vez a cada una de esas magnitudes medirlas n veces, sacar sus mejores valores y todo eso, y recién hacer la operación que me lleve al valor de la magnitud indirecta? Eso lo vamos a analizar ahora. Supongamos que, como un ejemplo sencillo, tenemos que medir el perímetro de un campo, ¿sí? Porque la idea es, queremos alambrar ese campo porque queremos tener caballitos y queremos que los caballitos no se vayan del campo. Y para calcular la cantidad de alambre y de postes que necesitamos, tenemos que conocer el perímetro del campo, ¿sí? Entonces, y está pendiente la pregunta, ¿convendrá medir una sola vez cada una de las magnitudes que intervienen en la medición del perímetro del campo? Aquí está entonces, este sería la representación esquemática de la magnitud que queremos medir, sería la línea negra, todo el contorno, el perímetro, que es igual a la suma de las longitudes de cada uno de los lados, ¿sí? Es que cada uno de los lados se debe medir de forma directa. Y con los resultados de las mediciones de los lados, yo tengo que hacer esta operación, ¿sí?, para encontrar la magnitud que me interesa. O sea que el perímetro se mide indirectamente. ¿Está claro? Es un ejemplo muy sencillo. La operación matemática que tenemos que hacer con las mediciones directas es la más sencilla de todas, que es la suma. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, cada lado hay que medirlo de manera directa. Entonces, como es un campo, la medición, las dimensiones son grandes, el instrumento más adecuado quizás sea un teodolito, ¿no es cierto? Para medir cada uno de los lados del perímetro del campo. Ahora, ese instrumento tiene, de por sí, sus fuentes de incertidumbre, que son el error de apreciación y el error de exactitud, ¿no es cierto? A la vez, la magnitud que yo quiero medir, que son los lados del campo, tiene su error de definición, ¿sí? Y el proceso de medir puede o no introducir algún error de interacción. En este caso, con un instrumento óptico, el hecho de medir no altera la magnitud que yo quiero medir, no habría problema, pero en general siempre va a estar presente el error mínimo. O sea, cada medición, cada una de estas mediciones indirectas va a estar afectada de un error mínimo y también de un error accidental, ¿sí? Cada medición que yo quiera hacer va a tener un margen de incertidumbre. Acá está muy exagerado, esto no está a escala, ¿no? Pero voy a tener un margen de incertidumbre. Yo puedo medir de menos o de más respecto del verdadero valor que me interesa, y esa incertidumbre es tanto el error mínimo del instrumento y del método que yo aplico, como el error accidental. Entonces, ¿convendrá medir solo una vez cada magnitud? ¿Ustedes qué opinan? Y no. Y no, muy bien contestado, y no, no conviene. Entonces lo que tengo que hacer es hacer lo que yo ya sé. A cada una de estas magnitudes las mido n veces, entonces calculo evalúo el error mínimo, calculo el error cuadrático medio y el promedio y trato de que el error cuadrático medio y el promedio sea despreciable frente al error mínimo. Y entonces lo que yo ya sé es que nunca voy a tener que hacer una única medición de cada magnitud. Yo sé que voy a tener que medir cada magnitud n veces. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, nos ponemos nosotros, o se pone el agrimensor que hemos contratado a medir, mide n veces cada uno de los lados del campo. Perdón, la conclusión está clarita. Incluso en mediciones indirectas, nunca conviene medir una sola vez cada una de las magnitudes que intervienen. Siempre conviene medir varias veces cada una de esas magnitudes para tener una ponderación, para tener una evaluación de cuánto incide el error accidental y para tomar medidas para eliminar el error accidental. ¿Sí? ¿Comprenden, jóvenes? Bueno, vamos a medir
Entonces se pone el agrimensor a medir y nos da los resultados de las mediciones de los lados A, B, C y D de nuestro campo. Y esas mediciones vienen de esta forma, ¿sí? Como nosotros sabemos. El lado A va a ser un mejor valor más menos una cota de incertidumbre. El lado B lo mismo, el C, el D, vienen un mejor valor y una cota de incertidumbre. La pregunta es, ¿cómo calculo el mejor valor del perímetro? A ver, ¿qué les parece? Tengo ya los resultados de las mediciones. El agrimensor me da estos resultados. Estos son los valores de los lados del campo. ¿Cómo, ¿Cómo les dice su intuición o cómo les parece, cómo razonan que yo podría calcular el mejor valor del perímetro? ¿Sumarlos? ¿Sumarlos qué? O sea, tendría que sacar el mejor valor de cada lado y sumarlos. Si ya los tengo los mejores valores, me los dio el agrimensor. Cada A raya, B raya, C raya, D raya, son los mejores valores, ya me los dio el agrimensor. Para eso les pagué. ¿Sí? Ya tengo los mejores valores. Habría que sumar los mejores valores y por otro lado también sumar los errores para ver cómo... A ver, veamos. Primero contestemos esta pregunta. ¿Están todos de acuerdo que el mejor valor del perímetro va a ser la suma de los mejores valores de los lados? Sí, profe. Es lo más razonable, ¿no es cierto? Es lo más razonable. Yo aplico la ecuación que me va a definir la magnitud, la aplico donde los valores que yo pongo son los mejores valores de las mediciones. Entonces está, el mejor valor del perímetro es la suma de los mejores valores de los lados. Y ahora vamos a lo que decía el joven que se estaba anticipando. ¿Y qué incertidumbre va a tener el perímetro si yo lo calculo así? ¿Qué incertidumbre va a tener el perímetro? El joven que intervino recién ya estaba anticipando y a él le parece que la incertidumbre total, o sea, la incertidumbre del periodo calculado así, sobre la base de estas mediciones, es la suma de las incertidumbres de cada uno de los lados. ¿A ustedes qué les parece? Podría ser la mayor incertidumbre también, la mayor de todas. Podría ser la mayor incertidumbre. Muy interesante, muy interesante. Pero eso también puede ser... ¿Podría Eso haber un también puede ser... promedio o algo parecido? ¿Cómo, perdón? ¿Como un promedio o algo parecido? Usted dice un promedio de las incertidumbres. Quizás. Pero por qué le parecería, qué argumento tendría para decir que conviene promediar las incertidumbres? No sé. Le sonaba nomás. ¿Qué pasa si yo digo que efectivamente esto es como si yo tuviera, por ejemplo, todos los segmentos de los lados del campo, los pusiera en línea y midiera la longitud de cada uno? ¿No es cierto? Es como ir midiendo con una regla, donde tengo que medir primero una distancia igual a la regla, pongo una marquita, corro la regla, otra distancia igual a la regla, pongo otra marquita. Es más o menos el equivalente. Entonces, cada medición independiente aporta su propia incerteza a la incerteza total. Cada medición independiente aporta su incerteza a la incerteza total. Entonces, la incerteza total va a ser la suma de las incertezas. ¿Entienden? Entonces le funcionó bien el pálpito al joven que dijo, o quizá lo razonó bien, porque acá tenemos, en el caso de sumar magnitudes con su incerteza, cada magnitud que trae su incerteza está aportando esa cantidad de incerteza a la incerteza total. Así que la incerteza del perímetro va a ser la suma de las incertezas de cada uno de los lados. ¿Sí? Ahí pareciera que estamos llegando a una especie de regla general para estimar el mejor valor y la incerteza de una magnitud que se calcula por suma. ¿Sí? Pareciera que esto que estamos aplicando ahora a un perímetro se podría aplicar, por ejemplo, a masas.
Yo peso las masas de distintos cuerpos y después digo, bueno, la masa total va a ser la suma de las masas. Y la incerteza total de la suma de las masas será la suma de las incertezas, ¿no es cierto? Nos está sonando que es razonable eso, ¿o no? ¿Les parece o no? Sí. Sí. Bueno. Pregunta desafío. Estamos entrando en lo que se llama la propagación del error. O sea, estamos estudiando cómo las incertidumbres o errores experimentales de las mediciones de las magnitudes que intervienen en una ecuación se propagan al resultado de ese cálculo. ¿Entienden? O sea, cada una de estas incertezas se propaga a la incerteza del resultado de la operación. Y acá sacamos que la incerteza total es la suma de las incertezas. ¿Sí? Estamos asomándonos a lo que se llama la propagación del error. Ahora sí, pregunta desafío. Supónganse que yo tengo este caso. Necesito sacar la superficie de esta chapa, de esta placa metálica. ¿Sí? Alcanzan a ver cómo está conformada, ¿no? Tiene una parte que es más o menos un cuadrado, otra parte que es un rectángulo. Yo me podría imaginar acá una línea de separación, imaginaria por supuesto, ¿no? Entonces yo podría pensar que la superficie total está compuesta por la superficie del cuadrado más la superficie de este rectángulo y menos la superficie de este hueco central y menos 4 veces la superficie de estos 4 huecos. ¿Están de acuerdo entonces que la superficie de metal está dada por esta ecuación? Sí. Sí, ¿no es cierto? No parece nada del otro mundo. Es lo obvio. Yo saco la superficie del todo y le resto la superficie de los agujeros. Entonces, eso va a ser la superficie que me queda de metal. Bien, supongamos que ya contamos con las mediciones. No sabemos todavía cómo se miden superficies, pero supongamos que ya nos dan las mediciones de las 4 superficies. Fíjense, S1 sería la superficie de este cuadrado grande sin considerar los agujeros. S2 sería la superficie de este rectangulito. S3 es la superficie del agujero grande. Y S4 es la superficie de uno de los agujeros chiquitos. ¿Ven? Por eso está 4 veces. Hay que restar 4 veces S4. Y supongamos que yo ya tengo entonces los valores de S1, S2, S3 y S4. Así, en la forma que sabemos. Un mejor valor y una cota de incertidumbre. ¿Cómo calculo la superficie S del metal? Y bueno, como indica la ecuación, ¿sí? Con los mejores valores hago la operación que me indica la ecuación para encontrar esa magnitud. Ahí está. El mejor valor de la superficie es la suma de los mejores valores de S1 y S2, menos el mejor valor de S3 y menos 4 veces el mejor valor de S4. ¿Hasta ahí todos contentos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pregunta capciosa. ¿Será la incertidumbre de la suma de las incertidumbres que se suman menos las incertidumbres que se restan? Yo digo que no. Ya que en el No, caso del perímetro, No. Habría que sumar todo. si el perímetro es todo suma, salía medio obvio que la incerteza también se suma. Acá, donde la superficie se suma y se resta, en la incerteza, ¿tendría que también sumar y restar? Alguien dijo, a mí me suena que todo se suma. A ver, ¿por qué, jóvenes? Si incertidumbre de una superficie es como el peor valor posible, puede ser que... Claro, es que O sea que... no tiene sentido pensar que porque yo reste una cantidad, la incertidumbre con que está definida esa cantidad se va a restar de la incertidumbre total. No. Si yo estoy restando algo que tiene su incertidumbre, la cantidad que estoy restando es incierta. Entonces, al final, la incertidumbre total aumenta. ¿Sí? Nunca se disminuye la incertidumbre. Nunca se disminuye. No puedo yo decir, entonces, para minimizar la incertidumbre de la superficie total,
yo puedo medir con mucha incertidumbre las S4 y las S3. Entonces, si este término es más grande que este, le quito incertidumbre a la medición de la superficie total. Y eso es absurdo, ¿no es cierto? Aumentando la incertidumbre de alguna de las mediciones, no puedo bajar la incertidumbre total, ni a palos. Entonces, nunca se restan incertidumbre. ¿Sí? Entonces, siempre sumamos. Siempre sumamos. Entonces, ahora sí podemos sacar una conclusión, podemos sacar una reglita general. Podemos decir que nuestra primera regla de propagación del error es que si tenemos alguna magnitud m mayúscula, acá voy a usar la palabra m para magnitud, perdonen, no me gusta porque después todo, le ponen m a todo. Júrenme que no le van a poner m a todo. ¿Sí? Tomo una magnitud m mayúscula que se define como la suma algebraica de n magnitudes m sub i. Acá los signos más menos no son porque son cantidades inciertas, sino que porque pueden ser suma o pueden ser resta. ¿Sí? Si es un perímetro es todo suma, pero si son superficies pueden ser sumas o restas, como acabamos de ver. ¿Está? Entonces, supongamos entonces que una magnitud m mayúscula se define como suma algebraica de otras n magnitudes m sub i. Y yo tengo valores medidos de esas magnitudes m sub i, con sus respectivas incertezas. ¿Sí? Tengo cada una de las magnitudes que entran en esta suma algebraica, ya las tengo medidas. Tengo sus mejores valores y sus incertezas. En ese caso, entonces, vamos a decir bien clarito. El mejor valor de la magnitud es la suma algebraica de los mejores valores, acá falta la palabra valor, de los mejores valores de las mediciones. ¿Sí? El mejor valor de esta magnitud m es la suma algebraica de los mejores valores. Si aplico la formulita que me da a mí la magnitud m, la aplico con los mejores valores. Y la incerteza absoluta de esa magnitud m grande es siempre la suma de las incertezas de cada término. No importa si el término se está restando, su incerteza siempre se suma. ¿Está? Esta es nuestra primera reglita de propagación del error. ¿Comprendido? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿Se entiende esta notación? ¿Se entiende los símbolos que estoy usando? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos entonces ahora un pasito más. Supongamos que ahora necesito conocer la superficie del campo, porque quiero sembrar césped, sembrar alfalfa para que los caballitos tengan alfalfa. Y la cantidad de semillas que tengo que comprar depende de la superficie que yo quiero sembrar. Entonces ahora necesito saber la superficie del campo, para que los caballitos tengan alambrado y tengan alfalfa. Entonces, ahora, también por simplicidad, digamos que el agrimensor demostró que estos dos lados, los lados paralelos, son iguales. Entonces me basta medir el lado A y el lado B para calcular la superficie. Supongamos, para simplificarlo al tema. Entonces, yo tendré que calcular la superficie como el producto de A por B, ¿sí? Donde A es una magnitud que tiene un grado de incertidumbre y B es otra magnitud que tiene un grado de incertidumbre. Yo tendré que hacer un producto de dos magnitudes, que tienen una incertidumbre. Bueno, vamos a hacer una argumentación de tipo geométrico acá para llegar a la reglita. Vamos a hacer una argumentación geométrica, vamos a llegar a la reglita de cómo se propaga el error acá en el producto de dos magnitudes. Si yo hago gráficamente el producto, fíjense, yo al hacer A con su incertidumbre y B con su incertidumbre, yo genero la superficie que está la más grande, digamos, este contorno, ¿sí? Donde, fíjense, al área total, el producto de A por B, teniendo en cuenta sus incertidumbres, lo puedo descomponer en 4 partes. La parte 1 es la que sale de hacer el producto del mejor valor de A por el mejor valor de B. ¿Sí? Esa sería la parte 1, la superficie 1.
La superficie 2, este rectangulito que está abajo, sale de cuando uno hace el producto de A por delta de B. ¿Ven? Es el lado A por la incertidumbre del lado B. La superficie 3 es el producto del lado B por la incertidumbre del lado A. Y la superficie 4 es el producto de las incertidumbres de delta de A y de delta de B. ¿Ven? Eso es, ahí está. Yo puedo descomponer entonces el área así. Donde fíjense, en todas las áreas donde intervenga algún delta, alguna incertidumbre, la voy a considerar como aportes a la incertidumbre total. Es decir, para mí la incertidumbre total va a estar formada por la suma de todos los términos que contengan incertidumbre. ¿Sí? Este producto no contiene incertidumbre, entonces este será mi mejor valor. El mejor valor de la superficie es el producto de los mejores valores de los lados. Y la incertidumbre viene dada por esto. ¿Sí? Perdón. Acá la saco, perdón, el mouse me da... Esto entonces es lo que yo considero la incertidumbre. Todas estas áreas que tienen contornos con líneas de trazo formarían la incertidumbre del área, de la superficie calculada. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un truquito. Voy a dividir ambos miembros de esta igualdad, voy a dividir ambos miembros en el valor de la superficie, A por B. Y eso me deja así, ¿ven? Yo hago el cociente delta de S sobre S, A por delta de B sobre A por B, B por delta de A sobre A por B, y delta de A, delta de B sobre A por B. Eso, profe, ¿qué está haciendo? Está complicando. Esperen un cachito. Acá puedo hacer simplificaciones, ¿no es cierto? Fíjense, acá puedo simplificar A con A, B con B, y una consideración importante. Esto es un producto de dos incertezas. ¿Qué les parece? ¿Va a ser algo apreciable o despreciable? Y más si está dividido en el producto de A por B. Si las incertezas están en el orden de las décimas, esto va a ser centésimas. Y dividido en el producto, en el área, esto va a ser muy chiquito. Entonces, en general, los términos donde aparecen productos de incertezas, se vuelven despreciables. Ustedes piensen siempre que las incertezas tienen que ser por lo menos un orden de magnitud menor que la magnitud. ¿Entienden? Entonces, este producto de dos cosas que son muy chiquitas, se hace mucho más chiquita, entonces lo puedo despreciar. Y entonces puedo cancelar también A con A y B con B, y me queda esta relación que tiene pinta de ser muy interesante. Por lo menos aparece bonita, ¿no es cierto? Ahí me dice, ¿qué era el cociente? ¿Qué era el cociente de una incertidumbre sobre el valor de la magnitud? ¿Qué era el cociente de una incertidumbre de magnitud sobre el valor de la magnitud? ¿Qué era eso? El error relativo. El error relativo. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Dijimos que era una manera interesante de presentar el error, que era hacer el cociente entre la incertidumbre absoluta y el valor medido, y eso me da una idea de qué tan buena es la medición. Bueno, aquí terminamos llegando a una ecuación que está linda, porque me está diciendo que el error relativo de la magnitud calculada por productos de dos magnitudes es la suma de los errores relativos de esas magnitudes. Epa. ¿Ven que está lindo? ¿Les parece? Y hemos llegado a esto haciendo un ejemplo, o sea, reduciendo un ejemplo a partir de un área de un paralelepípedo, ¿sí? El error relativo de un producto de dos factores es la suma de los errores relativos de cada uno de esos factores. ¿Se podrá generalizar para más de dos factores? Pensemos el volumen de un cubo o de un prisma de lados rectos, ¿sí? Cuyo volumen viene dado por los productos de A por B y por C. Y si suponemos que A, B y C tienen también sus incertidumbres, acá estarían dibujados en línea de trazo los volúmenes que representarían
los productos de una magnitud por incertidumbre. Sería un lío ponerle los nombres a todos, pero digamos, lo que está en línea de trazo sería factores donde se multiplica alguno de los lados por la incertidumbre de otro. ¿Sí? Si lo hacemos, nos ponemos con paciencia a ver qué es cada uno de esos volúmenes, y después dividimos todo en el volumen A por B por C, vamos a llegar, y si lo pueden hacer ustedes, se los dejo como ejercicio para no demorar mucho, vamos a llegar a que el error relativo de este volumen, que se calcula como el producto de 3 factores, es la suma de los errores relativos de cada uno de esos factores. Entonces estamos generalizando la regla. Entonces, si yo tuviera un producto de n factores, tendría una suma de n errores relativos. O sea, el error relativo del producto será las n sumandos, donde cada sumando es la suma de cada error relativo de cada uno de esos factores. ¿Comprenden? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Algo no les gusta? ¿No se convencen? Avancemos entonces. Vamos a sacar entonces, ya que hemos hecho para un caso de 2 factores, hemos hecho para un caso de 3 factores, parece que se puede generalizar para n factores. Nos agrandemos y generalicemos para n factores. Yo digo que si una magnitud m se define como el producto de n magnitudes m sub i, ¿sí? Y tenemos valores medidos de esas magnitudes m sub i con sus respectivas incertezas, entonces el mejor valor de la magnitud es el producto de los mejores valores de las mediciones. Acá de nuevo falta la palabra valores, ¿sí? Entonces, el mejor valor de la magnitud m es el producto de los mejores valores de cada una de las magnitudes medidas. Y la incerteza relativa de ese producto es igual a la suma de las incertezas relativas de cada factor. ¿Sí? Esta va a ser nuestra segunda ley de propagación del error. La primera nos dice que en el caso de suma, lo que se propaga fácilmente es el error absoluto. El error absoluto de una suma algebraica es la suma de los errores absolutos de cada término. Listo. Y acá nos dice que el error relativo de un producto de n factores es la suma de los errores relativos de cada factor. ¿Está? Damos un pasito más. ¿Qué pasa con una potencia? ¿Qué pasa si tengo una magnitud x elevada a la n? X elevada a la n es multiplicar n veces por sí misma, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Si n es una potencia entera, perdonen, hay que decir. Si n es una potencia entera, n es un número entero x, entonces hay que elevarlo, hay que multiplicarlo por sí mismo n veces. Y si le aplicamos a esto la reglita que acabamos de ver, yo digo, ajá, tengo x es el producto de n factores, pero cada uno de ellos es el propio x, ¿no es cierto? Pero estamos en esta regla. Entonces, el error relativo tiene que calcularse con esta ecuación. ¿Están de acuerdo? Apliquemos eso. El error relativo de x a la n, ¿sí? Va a ser la suma de los errores relativos de cada uno de los factores. ¿Cuántos términos tengo acá? ¿Cuántas veces tengo delta de x sobre x? N veces. N veces. Donde n era justo el exponente. Entonces, fíjense, el error relativo me está quedando igual al exponente por el error relativo de 1 de la magnitud de x. ¿Está? Sí, profe. ¿Y qué pasa en el caso de un cociente? Al cociente yo tengo una velocidad media medida como una distancia x sobre un tiempo. Es la distancia recorrida
y el tiempo que demora en recorrer. Eso lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Porque 1 sobre t es t a la menos 1. Entonces tengo un producto. Tengo un producto con una potencia negativa. Podré decir, ajá, entonces el error relativo de este producto va a ser, ya que acá tengo un n negativo, lo pongo al n negativo ahí, y entonces el error relativo de este producto va a ser esto. ¿Tiene sentido eso? Y no, porque caemos de nuevo en la misma, en el mismo sinsentido de decir que entonces el error relativo de la medición de la velocidad va a disminuir si yo aumento mucho el error relativo de la medición del tiempo, lo cual es absurdo, ¿sí? Aumentando el error relativo de una de las magnitudes con que calculo otra, no va a disminuir, nunca va a disminuir la incertidumbre del todo. Entonces, la regla que sacamos es que acá también hay que sumar errores relativos. Entonces, a la reglita anterior que la habíamos sacado para un producto de n factores, la podemos generalizar. Porque podemos decir que si yo tengo una magnitud que se define como un producto de n magnitudes, cada una de ellas elevadas a potencias positivas o negativas, ¿sí? Tengo una M1 elevada a una P que puede ser positiva o negativa. Una M2 elevado a una Q que puede ser positiva o negativa. Y así tengo hasta una M sub n que está elevada a una potencia W que puede ser positiva o negativa. Y esos valores P, Q, W puede ser 1, por ejemplo, puede ser M a la 1, ¿sí? M puede ser a la menos 1, M2 puede estar elevado a la menos 1, puede estar elevado al cuadrado, al cubo, lo que sea, no importa cómo, ¿sí? Esto es una expresión general de una magnitud que se calcula como el producto de n potencias positivas, el producto de n magnitudes elevadas a potencias positivas o negativas. Si yo ya tengo medidas cada una de esas magnitudes, M1, M2, etcétera, M, con sus respectivas incertezas, el mejor valor de la magnitud M mayúscula se calcula como los productos de los mejores valores elevados a sus respectivas potencias, ¿sí? Ahí está. ¿Se entiende esta notación? Cada mejor valor está elevado a la potencia que indica la ecuación. ¿Ven? Y la incerteza relativa va a ser igual a la suma de las incertezas relativas de cada factor, pero multiplicado por un coeficiente que es el valor absoluto del exponente al que aparece elevado en la ecuación. ¿Ven? Acá M1 está elevada a la más menos P, acá delta de M1 sobre M1 va por el valor absoluto de P. Acá M2 está elevado a la más o menos Q, acá el error relativo va multiplicado por el valor absoluto de Q. De manera que estos siempre van a ser sumas de incertidumbre. ¿Entienden? Profe, Esta reglita la contiene a la del producto simple. Porque si a un producto de n valores, perdón, esto es M1 a la 1, M2 a la 1, Mn a la 1, ¿sí? O sea que esto es también igual a esto, en el caso de que P, Q, etcétera, W, sean todos valores 1, ¿sí? Así que está perfecto. Si alguno de estos tiene un exponente negativo es porque es un denominador, ¿sí? Entonces también se incorpora el cociente a esta regla. Y si alguno es un cubo, una sexta potencia, y bueno, se pondrá ahí un cubo, un 6, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces esto generaliza el caso de productos, cocientes y potencias. profe, Sí, lo escucho. si la potencia no es entera, ¿también se puede aplicar esto? Pues no podemos Sí, decir que... la potencia una potencia no entera se puede escribir como un
un cociente de 2 potencias, entonces puedo desglosar como elevado a una potencia positiva y elevado a una potencia fraccionaria. ¿Sí? Entonces sí se puede. Sí se puede. Ya no nos precipitemos, vamos despacito y van a ver que sale lindo. Otras cosas que aparecen en las ecuaciones que definen magnitudes que hay que medir indirectamente son constantes. Constantes. Supónganse que ustedes tienen que medir la fuerza de atracción gravitatoria entre un planeta y un satélite. ¿Sí? Tienen que aplicar la ecuación de Newton de la gravitación universal, que contiene una constante que es la constante de gravitación universal, la constante G. Si tienen que calcular la fuerza de atracción entre dos cargas, ¿ustedes han visto electrostática? No, todavía no han visto nada. Si tienen que calcular, bueno, aparecen constantes físicas cuando hay que calcular magnitudes. Esas constantes físicas, perdón, puede ser, por ejemplo, la carga del electrón, la aceleración de la gravedad, la velocidad de la luz en el vacío, la masa de la Tierra, ¿sí? Entonces hay constantes físicas que tienen valores numéricos, ¿sí? También hay constantes numéricas irracionales, como el número pi y el número e, son los más conocidos. Pero también hay otro irracional que se llama la proporción áurea, búsquenla por ahí, googleenla. Son números que tienen infinitos decimales y son aperiódicos, es decir, no tienen un periodo para la parte decimal, ¿no? Son irracionales, tienen una cantidad infinita no lo puedo expresar como un cociente entre dos números enteros. Y después, lo más sencillo, constantes numéricas enteras, ¿sí? Aparecen constantes numéricas enteras. Entonces, si yo tengo una ecuación que me define una magnitud que yo tengo que calcular, que contiene alguna de estas constantes, ¿cómo se propaga la incertidumbre de esa constante al cálculo de magnitud que yo quiero? Bueno, las constantes numéricas enteras tienen incerteza cero. Eso es lo primero que vamos a decir. La incerteza de las constantes numéricas enteras es cero. Tener un 4 en una ecuación, por ejemplo, el volumen de una esfera, 4/3 de pi por radio al cubo, ese factor 4, ese factor 3, no introducen incerteza. ¿Sí? Porque son enteras, se supone que son 4, infinitos ceros. El error de definición de esa constante es infinitamente pequeño. No aporta incertidumbre, no aporta incerteza al cálculo, ¿sí? Las constantes numéricas enteras no aportan incerteza. Los irracionales aportan una incerteza que tendrá que ver hasta dónde tomo yo decimales, ¿sí? Por ejemplo, veamos el caso de pi. La incerteza de los irracionales va a depender del orden en donde yo haga el corte de los infinitos decimales. Cuando yo decido cortar una serie infinita de decimales, estoy truncando una serie infinita de decimales. Entonces, si por ejemplo tomo pi como 3,14, estoy truncando los infinitos decimales que tiene pi en el orden de las décimas. O sea, estoy cometiendo lo que se llama un error absoluto de truncamiento en las centésimas, ¿sí? Y el error relativo de truncamiento es este error absoluto dividido el valor de pi, que me da aproximadamente 3 milésimas, ¿sí? Si yo tomo 3,1416, ¿dónde está el error de truncamiento? Estoy cortando en orden 10 a la menos 4, ufa. Estoy cortando en el orden 10 a la menos 4. Entonces tengo un error absoluto de truncamiento de 0,0001 y un error relativo de 3/10 milésimos, ¿sí? Estos son los errores que yo cometo cuando corto una serie infinita de decimales. Error de truncamiento. ¿Comprendido el concepto? ¿Comprendida la idea? Sí, perfecto. Sí. Bien. Entonces, depende del valor que yo tome de esas constantes
irracionales, si yo lo tomo con una enorme cantidad de decimales, voy a tener un error de truncamiento absolutamente despreciable, ¿sí? Si lo tomo con poquitos decimales, puedo tener un error de truncamiento importante, ¿sí? De hecho, si estoy tomando pi como directamente como 3, ya estoy cometiendo un error de casi el 30%, ¿sí? Bueno. Y con las constantes físicas, uno a las constantes físicas las tiene que buscar en tablas que están en los libros, que están en lugares confiables de Internet, ¿sí? Uno puede encontrar el valor de la masa de la Tierra medido por laboratorios, medido por la NASA, medido por agencias que mandan cosas al espacio, que necesitan saber bien cuánto vale la masa de la Tierra. Entonces la tienen medida la masa de la Tierra con muchas cifras significativas, con muchos decimales. Entonces yo también tendré que adecuar el valor que necesito de esa constante para que el error que yo, con los decimales que yo tomo, también un error de truncamiento, si se quiere, sea despreciable frente a otros errores. Ahora vamos a aclarar eso. Profe, Sí, o sea que si yo estoy haciendo un cálculo en algún momento que incluya el número pi, en la sí. calculadora no puedo poner pi, tengo que poner 3,1416 o No. es distinto. Si usted lo pone, si a usted le sale gratis poner pi con todos los decimales que le mete la calculadora, de entrada usted ya sabe que el error de truncamiento de pi va a ser despreciable en su ecuación. Perfecto. Lo difícil es pensar en constantes físicas que no se conocen fácilmente. La propia aceleración de la gravedad, por ejemplo, uno pone 9,8, pero varía, si uno tiene que hacer un cálculo muy fino, las variaciones que tiene G pueden ser significativas, y medir G con muchos decimales es costoso. Entonces no siempre uno dice, voy a tomar tantos decimales como sea necesario para que el error de truncamiento sea despreciable. No siempre se puede. En el caso de pi, sí se puede. En el caso de pi, sí se puede, porque está en la calculadora. Uno pone el valor pi y le mete 50 decimales. Y sí, está despreciable. Pero yo les voy a pedir que siempre digamos con cuántas cifras significativas o con cuántos decimales hay que tomar como mínimo el valor de pi para que su error de truncamiento sea despreciable. Ya vamos a llegar al caso. Bueno, les quiero mostrar ejemplos para ir redondeando. Ahí al final va a aparecer un pi. No al final, por ahí también aparece un pi. Decíamos, si yo tengo un perímetro, o sea, tengo una magnitud que se calcula como suma de otras magnitudes medidas, el mejor valor es la suma de los mejores valores, ¿no es cierto? Y el error se propaga, el error que se propaga es el error absoluto. Si calculo el perímetro P, el error absoluto es la suma de los errores absolutos de cada uno de los lados, ¿sí? Sea esto un perímetro, sea un peso, sea lo que sea, si se calcula como suma de n términos, el error absoluto es la suma de los n errores absolutos de cada uno de los términos. ¿Está claro? Si tengo una diferencia, por ejemplo, la técnica de medir, yo quiero saber el peso de un líquido, de una cierta cantidad de líquido. Bueno, primero peso el vaso vacío, después peso el vaso con el líquido, hago la diferencia y me quedo con la masa del líquido, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo que hacer una diferencia. Masa del recipiente lleno menos masa del recipiente vacío. El mejor valor se calcula con los mejores valores de las mediciones. Y la incertidumbre total es la suma de las incertidumbres. Aunque yo haga diferencia, la operación que yo haga es una diferencia, las incertidumbres siempre se suman. ¿Está? Si calculo un producto de dos factores, como una superficie, bueno, el mejor valor es el producto de los mejores valores de los lados A y B, y lo que se propaga es el error relativo. El error relativo al producto es la suma de los errores relativos de cada factor, ¿sí? Eso se generaliza, lo hicimos con un volumen también, entonces no hay problema. Para un cociente, el mejor valor es el cociente de los mejores valores, pero la incertidumbre es la incertidumbre relativa es la suma de las incertidumbres relativas de numerador y denominador. ¿Comprendido? Acá tengo una combinación. Tengo
Tengo productos y potencia. ¿Pero qué son? ¿Tengo productos de qué? Tengo una constante numérica entera, el factor 6, ¿sí? Esto es el volumen de una esfera de diámetro D. Solamente que en vez de poner radio, porque ustedes están acostumbrados a ver 4/3 pi por radio al cubo, ¿no es cierto? Acá yo lo he puesto en términos del diámetro. Entonces hay que dividir el diámetro sobre 2, que elevado al cubo da un 8, que con el 4/3 termina simplificándose y queda así. Pi por diámetro al cubo sobre 6. Bueno, el mejor valor se calcula así, con el mejor valor de diámetro elevado al cubo, multiplicado por pi, multiplicado por 6. La constante numérica entera 6 no introduce incertidumbre, así que no tiene su término en la propagación del error. ¿Ven? Pero pi, yo tengo que primero ver cuánto vale esto, ¿sí? Tengo que ver cuánto vale esto. Si ya lo medí al diámetro, tengo su mejor valor y tengo su incerteza, ¿sí? Entonces veo cuánto sale este número, y lo que hago es decir, bueno, tengo que tomar la suficiente cantidad de decimales de pi para que este cociente, delta pi sobre pi, sea un orden de magnitud menor que este. ¿Entienden? Y ahí me deshago de pi, del error de pi, ¿no? Si yo digo, bueno, si esto me da 0,01, yo diré, bueno, entonces este término tiene que ser 0,001. ¿Sí? Un orden de magnitud menor que esto. Y para eso tendría que tomar pi con 2 decimales. Entonces, tomo pi, basta tomar pi igual a 3,14 para que el error de truncamiento de pi sea despreciable frente al error de medición del diámetro. Y listo. Acá tengo el periodo de un péndulo ideal, ¿sí? De longitud L y en un campo gravitatorio de aceleración de gravedad G. La propagación del error es esta. Fíjense, acá teníamos, alguien había preguntado que tengo una potencia fraccionaria, porque la raíz cuadrada, ¿cómo se expresa en forma de potencia? Como Un medio. en la potencia un medio, ¿no es cierto? Entonces acá es como si yo tuviera 2pi por L a la 1 medio sobre G a la menos 1 medio. O sea, hago la propagación con las reglitas que yo aprendí, entonces el término delta de L sobre L va acompañado del coeficiente 1 medio, y el término delta de G sobre G va acompañado del coeficiente 1 medio. ¿Sí? Aquí calculo cada uno de estos términos y le impongo a este delta de pi sobre pi la condición de que sea un orden de magnitud menor que los otros dos. Y entonces elijo con cuántas cifras me basta tomarlo a pi, con cuántos decimales me basta tomarlo a pi para que este término sea despreciable. Y listo. Desaparece delta pi sobre pi. Entonces el error absoluto de el error relativo de este periodo va a depender solamente del error relativo de la medición de L y del error relativo con que yo pueda determinar la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Este no es tan fácil como pi. Vayan a buscar a ver si encuentran la aceleración de la gravedad en un lugar particular con más de 2 decimales. Es difícil encontrar. Bueno, vamos a un ejemplo que ustedes han hecho. Ustedes han hecho mediciones de un cuerpito como este, ¿no es cierto? Con una geometría como esta. Es un cilindrito de una altura h, un diámetro d, y le determinaron la masa, m. ¿Sí? Entonces, a partir de las mediciones que ustedes hicieron de diámetros, altura y masa, veamos cómo se puede calcular la densidad del material del que está hecho ese cuerpo. ¿Qué les parece? ¿Se podrá hacer? La densidad, por definición, es masa sobre volumen, ¿no es cierto? Es la masa dividido el volumen del cuerpito. ¿Y cómo calculamos el volumen del cilindro? ¿Cómo calculamos el volumen del cilindro? Por el área de la base por altura. ¿Y cómo calcula el área de la base? Pi por el diámetro al cuadrado. Oye, parece. No. No es pi por diámetro al cuadrado. Perdón, pi por radio al cuadrado. Claro, pero lo que usted ha medido es el diámetro. Entonces, el joven que dijo pi por diámetro al cuadrado estaba tibio.
¿Qué pasa si yo en la ecuación pi por radio al cuadrado reemplazo radio por diámetro sobre 2? ¿Qué me queda? Pi por Pi el por diámetro al cuadrado sobre 4. Sobre 4, exactamente. Por eso ese factor 4 que está ahí apareció mágicamente en el numerador. Ese 4 está acá en el denominador, ¿sí? Está en el denominador del denominador, por eso se va ahí arriba. ¿Ven? Entonces, si a ese 4 lo bajamos acá, ahí tengo el área de la base del cilindro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y multiplicado por la altura h, ese es el volumen del cilindro, ¿ven? Entonces tengo masa sobre volumen, la definición de densidad. ¿Sí? ¿Está? Bien, ¿ustedes qué hicieron? Ustedes se mataron midiendo la clase pasada, ¿sí? Para la altura h tomaron 5 mediciones, ¿sí? Calcularon el mejor valor como el promedio, estimaron cuál era el error mínimo, porque ustedes tenían el instrumento que les permitía ver qué apreciación tenía, ¿sí? Ustedes veían si podían tener error de interacción apreciable o no, veían si el cuerpo tenía buena definición o no, etcétera, etcétera. Y también, al calcular el promedio, calcularon el error cuadrático medio del promedio, ¿sí? Entonces, podemos ver cuánto vale la cota de división de h, lo mismo del diámetro y lo mismo de la masa. Entonces, ustedes tienen datos para sacar esto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Tenemos datos para hacer esto. Bien. ¿Cómo calcularíamos la densidad? Una vez que yo ya tengo los mejores valores de h, del diámetro y de la masa, ¿cómo calculo la densidad? Y bueno, agarro la ecuación que define la magnitud que yo quiero medir y pongo en donde están las magnitudes, pongo los mejores valores, ¿sí? O sea, el mejor valor de la densidad lo calculo con los mejores valores de masa, diámetro y altura, ¿sí? Háganlo el cálculo y déjenlo provisoriamente sin redondear, no le recorten ninguna cifra. Si le sale un montón de cifras, déjenlo. Déjenlo. No se redondea a priori un cálculo, una medición indirecta. Lo dejamos ahí con muchas cifras significativas. A continuación, ¿qué hago? La propagación del error, ¿sí? Aplico las reglitas de propagación del error y va a salir. El 4 no tiene su término de error relativo porque es una constante numérica entera. Así que, no hay un delta de 4 sobre 4 acá, ¿no es cierto? Empieza con delta de m sobre m, ¿sí? Pi, ahí lo pongo, pero para decir con cuántas cifras hay que tomarlo pi para deshacernos de él. El diámetro está elevado al cuadrado, así que va 2 veces delta d sobre d, y h, ahí está el delta de h sobre d. Esta es la propagación del error. ¿Sí? Esto se convierte en un número, jóvenes. Esto se convierte en un número, porque ustedes tienen los valores de las incertidumbres, tienen el delta de h, tienen el delta de d, tienen el delta de m, ¿sí? O sea, tienen esto que va aquí arriba, tienen los mejores valores, ¿sí? Tienen h, d y m, que se los ponen ahí, entonces esto se convierte en un número. ¿Y ese número qué es? O sea, yo, una vez que veo cuál es el más chico de todos estos, digo como siempre, bueno, basta tomar pi con tantos decimales para que este término sea despreciable. Entonces este término se va ahí. ¿Y qué va a quedar cuando yo calcule esto, le sume esto y le sume esto? ¿Qué queda? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué va a quedar? ¿Qué es ese número? ¿El error relativo? El error relativo. O sea, fíjense, todavía no hemos calculado el valor de la densidad, pero al hacer la propagación ya sé cuánto vale el error relativo. Entonces, lo primero que sale cuando uno está haciendo estos cálculos es cuánto sale el error relativo. Entonces, esto que ustedes calculan no es otra cosa que el error relativo epsilon de la medición de la magnitud. Y ahí de entrada, ahí solito yo ya sé si la medición está buena, está regular o está mala, ¿sí? Si me sale un error relativo de 20%, de 30%, es una medición pésima, ¿sí? Algo no está bien. Tendré que medir con más precisión alguna cosa. Si me sale un 5%, está bien. Si me sale un 1%, está maravilloso. Y si me sale menos del 1%, es una medición extraordinaria, ¿sí? Bueno, tenemos el error relativo, pero ¿yo qué necesito dar? Necesito dar el mejor valor de la densidad y su cota de incerteza, ¿sí?
Entonces, al mejor valor ya lo calculé y lo tengo ahí pendiente con un montón de cifras significativas. Ahora corresponde calcular la incerteza absoluta. ¿Cómo la puedo calcular la incerteza absoluta? Y bueno, si tengo la relativa, si yo ya tengo cuánto vale eso, despejo. Digo, bueno, la incerteza absoluta entonces es esta incerteza relativa que yo ya sé, la incerteza relativa ya la sé, la multiplico por el mejor valor de la densidad, que ya lo tengo, lo calculo y a esto sí, como es una incerteza, la redondeo a una sola cifra significativa. ¿Está? Porque es el tamaño de la incerteza, tiene una sola cifra significativa. ¿Y qué hago entonces? Bueno, ya tengo el mejor valor, tengo la incerteza, lo junto y digo, entonces, la densidad de este material es el mejor valor que yo calculé, más menos esta incerteza que yo calculé. Lo que voy a hacer es, al mejor valor, ya lo corto, si yo tenía un montón de decimales, lo corto a donde está cayendo, a donde está incidiendo la incerteza, ¿sí? Si la incerteza está en el orden de las décimas, podré expresar el mejor valor hasta las décimas. Si la incerteza está en la centésima, podré expresar el mejor valor hasta la centésima. ¿Se entiende? Siempre la última cifra significativa de la magnitud tiene que coincidir con el orden de magnitud de la incerteza. ¿Está? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera clase? En la clase anterior, perdón, cuando veíamos la medición con el cronómetro. El cronómetro apreciaba hasta la milésima de segundo. Pero ¿qué pasaba? Teníamos el error de interacción que estaba en el orden de las décimas. Entonces, si el error está en las décimas, la lectura del cronómetro se corta en las décimas. ¿Se entiende? Bueno, aquí tienen que hacer exactamente lo mismo. Una vez que ustedes han calculado la incerteza, ven al mejor valor hasta dónde le ponen cifras significativas. ¿Está? ¿Han entendido la operación? Sí, profe. ¿Hasta ahora viene en joya? Sí, profe. ¿Alguien se quedó muy perdido? ¿Alguien no entendió nada? Bueno, voy a suponer que están entendiendo bien. ¿Qué pasó con la medición del periodo del péndulo? ¿Se acuerdan ustedes? Se pusieron con el cronómetro a medir un tiempo t chica, que era el tiempo total de 10 oscilaciones, ¿sí? Y ustedes midieron 5 veces esa magnitud. O sea, al tiempo t chica, que es igual a n veces el periodo, donde n era igual a 10. En el caso del ejercicio que hicieron ustedes, n igual a 10, ¿sí? Entonces, ustedes tomaron un tiempo total de 10 oscilaciones del péndulo y repitieron 5 veces esa medición. Entonces lo que tenemos son valores para sacar el mejor valor del tiempo total de n oscilaciones, ¿sí? El mejor valor que sale acá es el tiempo de n veces el periodo. No es el periodo, ¿no? Era el tiempo de 10 periodos. Cada oscilación mide un periodo y ustedes midieron 10 oscilaciones. Entonces midieron 10 periodos. Yo pongo la letra n porque podrían haber medido 20, 50, lo que sea, ¿sí? O 2, o 5. ¿Entienden? Pongo n para un caso más general. Ustedes hicieron el caso con 10. Uy. Bueno. Entonces que también ustedes tienen valores como para sacar el mejor valor y acotarlo. Acotarlo, ¿sí? Bien. Al tiempo t chica. Nosotros podemos sacar el valor acotado del tiempo t chica. O sea, podemos sacar t chica con su delta de t. ¿No es cierto? Que va a ser el error mínimo más el error cuadrático medio del promedio. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sacar el período? O sea, yo quiero sacar t mayúscula, t, el período. T chica está medido, pero yo quiero saber cuánto vale el período del péndulo. Bueno, lo que hay que hacer es, aquí despejo. Digo, bueno, entonces el mejor valor del período va a ser el mejor valor del tiempo total de las n oscilaciones dividido el número n de oscilaciones. ¿Están de acuerdo? Es lógico, ¿no es cierto? Paso dividiendo n acá.
y me saldría el mejor valor del periodo. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Alguna duda? Bueno, entonces, la magnitud periodo está definida como el cociente de la magnitud tiempo total de n oscilaciones dividido el número n, ¿sí? Entonces, aplico la regla de propagación del error de un cociente y tengo el error relativo del periodo va a ser igual al error relativo de ese tiempo total t más el error relativo de ese número n de oscilación, ¿sí? Una cosa sencilla que se puede considerar acá es que como ese péndulo oscilaba lentamente, uno podía contar sin perderse, sin error, uno podía contar realmente cuántas oscilaciones hacía el péndulo. Entonces, el número n no va a tener error. N no tiene error, porque yo lo cuento exactamente, ¿sí? Entonces puedo despreciar el término delta n sobre n. Entonces me queda simplemente que el error relativo del periodo es igual al error relativo con que yo medí el tiempo total de n oscilación. De ahí despejo y digo, ajá, entonces, la incerteza o el error absoluto del periodo calculado de esta manera, el error absoluto o incerteza absoluta del periodo calculado de esta manera, es delta de t sobre t por t, porque es como si yo pasara este t multiplicando acá. ¿Ven? ¿Me siguieron hasta acá? sí, profe. ¿Todos me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, y el último pasito que hay que dar es decir, bueno, ¿y este t que está en el denominador qué era? Bueno, era el tiempo total de n oscilaciones. Entonces reemplazo ese tiempo t chica por el tiempo total de n oscilaciones. ¿Qué pasa? Se cancela t mayúscula con t mayúscula. ¿Ya? Me queda una cosa muy interesante. El error absoluto del periodo, medido así como ustedes han medido, es igual al error absoluto de la medición de 10 periodos dividido 10. Ya que le bajo 10 veces. Si yo tengo acá un error de 0,2 segundos, que es el tiempo de reacción, acá el error mínimo es 0,2 segundos, ¿no es cierto? Si yo he medido 10 oscilaciones y calculo el periodo dividiendo el tiempo total en 10, el error absoluto también se divide en 10. Entonces puedo medir el periodo hasta la centésima, ¿sí? Y entonces doy doy el valor acotado del periodo poniendo el mejor valor dado por esta ecuación y el error absoluto dado por esta ecuación. Y ahí tengo el valor acotado del periodo. Fíjense que esto nos está diciendo que si yo quiero medir periodos de oscilación con mucha precisión, incluso con cronómetro manual, lo que tengo que hacer es contar muchas oscilaciones. Pues si lo dejo oscilar 50 veces, cuento 50 oscilaciones, al error absoluto de 0,2 segundos lo divido en 50 y bajo enormemente el error. ¿Entienden? Entonces esta es una técnica muy interesante para medir tiempos de fenómenos repetitivos, de fenómenos periódicos, ¿sí? En vez de intentar medir una sola vez un periodo, mido un montón de periodos y con eso gano mucha exactitud, aún midiendo con cronómetro manual. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Muy bien. Profe, Ahora, sí, lo escucho. y en ese caso no podría pasar, por ejemplo, que el error tenga más decimales que el mejor valor. Porque yo No, nunca va a pasar eso. Porque si me sale un error muy chiquitito, significa que yo al mejor valor lo puedo dar con más decimales. Y si me da algún número exacto, podré completar con ceros, ¿sí? Supónganse que esto me da 100 y el número de mediciones dio 10. Fueron 10. Entonces el periodo es igual a 10. Y que este error me sale 0,0001. Y bueno, podré 10,00000. Quiere decir que está medido exactamente. Quiere decir que es 10,0000.
¿Entienden? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora vamos a invertir el orden de las cosas. Vamos a hacer lo que se llama la planificación. Pero necesito que me permitan un segundito. Necesito hacer una pausita. Voy a poner en pausa la grabación. No sé si se puede poner. Me van a disculpar un momentito y enseguida continúo. Bueno, jóvenes, disculpen, ya estamos de vuelta. No he detenido nunca la grabación. Bueno, voy a quedar con un bache el video que le suba. Mil disculpas. Necesitaba buscar agua porque me está quedando muy áspera la garganta. Profe, disculpe, ¿puedo volver a la diapositiva anterior? ¿Cómo, perdón? ¿Puede volver a la diapositiva anterior del periodo? Sí, cómo no, ahora vuelvo. Espere que encuentre dónde está. Acá. Volvamos a la diapositiva anterior. No, estoy avanzando. Aquí. En esta diapositiva me decía. Sí, ahí, gracias. ¿Qué duda le quedó? Nada, no quería incomodar la forma que no me puedo copiar. Pero yo le voy a mandar el PPT. No se desesperen por... Bueno, está bien, por ahí si usted quiere tener sus notas mejor. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya completó? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, cerremos esto. Lo que hemos visto hasta ahora, entonces, jóvenes, es cómo se puede determinar de manera indirecta, o sea, cómo se mide de manera indirecta magnitudes, ¿sí?, que dependen de otras. Entonces, a esas otras magnitudes se las mide de manera directa y después, mediante una operación, mediante algún cálculo, se saca la magnitud que a uno le interesa, ¿sí? Hemos visto el ejemplito de la densidad, el más clarito, digamos. Y este ejemplo tontito del péndulo es una aplicación de eso. Entonces hemos visto cómo se determina el mejor valor de una magnitud determinada de manera indirecta y su cota de incerteza. A esto lo hicimos, es decir, ustedes hicieron las mediciones en el laboratorio con los instrumentos que nosotros les dimos, ¿sí? Tenían tornillos, tenían calibre, y les dijimos, esto midan con tornillo, esto midan con calibre. Esto pésenlo con esta balanza, esto con otra balanza. Pero esa era la forma más conveniente de medir. Los instrumentos que se han usado eran los mejores para hacer la medición que se tenía que hacer. Esa es una duda que siempre queda y por ahí uno dice, bueno, no habré usado un instrumento demasiado preciso. ¿Era realmente necesario medir con la balanza de apreciación 10 a la menos 4 gramos?
me hubiera bastado con la balanza que apreciaba 0,1 o con la balanza que apreciaba 1. ¿Cuál hubiera sido la forma más sencilla de medir sin involucrar instrumentos muy precisos? Hay una cuestión que no hemos mencionado, pero la precisión va acompañada de costo, ¿sí? Usar un instrumento muy preciso significa involucrar costos más elevados, ¿sí? No solo por el costo de la compra del instrumento, sino al usar un instrumento caro, el tiempo de uso de ese instrumento también es caro, porque todo instrumento que se usa se va degradando. Entonces no da lo mismo que se vaya degradando una reglita milimetrada que se vaya degradando un tornillo que aprecie las milésimas de milímetro, ¿sí? Es más costoso el tiempo de uso de los instrumentos más precisos. Entonces, uno corre el riesgo, cuando uno quiere medir algo, quiere determinar una magnitud, y se va corriendo al laboratorio a buscar los instrumentos más precisos que tiene para medir todo, y busca el mejor tornillo, el mejor calibre, la mejor balanza, todos los instrumentos más caros que hay en el laboratorio. ¿Es buen criterio ese? No, no siempre es buen criterio, porque por ahí uno termina gastando tiempo, usando instrumentos demasiado caros, involucrando costos muy altos para algo que se podría haber dado con mucha menos precisión. Entonces, una estrategia que hay para que uno mida con la precisión necesaria y no mida ni de más ni de menos, la estrategia es la que se llama la planificación, que hace uso de esto que hemos visto, pero pensándolo al revés. O sea, fíjense, ¿cómo es esto de pensándolo al revés? Imagínense que tenemos un mismo problema como el que acabamos de ver, de la densidad de un cilindro. Tenemos una muestra de un material que viene en forma de un cilindrito de diámetro D y altura H, y con esa muestra tenemos que determinar la densidad del material. Pero la persona que nos encarga la tarea nos dice, miren, yo necesito que por lo menos tenga una incertidumbre no mayor del 5%. Para lo que lo necesita esa persona, o por ahí para lo que necesitamos nosotros mismos, tenemos que tener una precisión tal que el error relativo de la medición sea del 5%, no más grande del 5%. Puede ser más chica, no hay problema, pero no más grande del 5%. Ahí el problema está empezando al revés, porque lo que yo sé es cómo tiene que ser el error relativo de la medición. ¿Ven? Yo parto de que yo necesito determinar esta magnitud y le estoy imponiendo la condición de que el error relativo de la medición que yo haga de esa magnitud no supere el 5%. Eso lo estoy expresando matemáticamente con esta desigualdad. ¿Entendieron cómo es el planteo del problema ahora? Sí, profe. Claro, lo que estamos haciendo es ahora partir de lo que se llama la tolerancia. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las primeras clases de que cuando se fabricaban cosas en serie para fabricar otras cosas, las piecitas tenían que ser lo más parecidas posible y las diferencias que tenía que haber en piecitas tenían que estar por debajo de un cierto margen? Bueno, eso es lo que se llama tolerancia. Aquí estamos por tratar de determinar la densidad de este cuerpo con una tolerancia del 5%. Así se dice. Cuando nos dan de antemano el error, el margen de error con que se puede, o el margen de incertidumbre con que se puede hacer la determinación, nos están diciendo qué tolerancia tiene la magnitud que tenemos que dar, ¿sí? Bueno. Entonces acá tenemos el caso de medir la densidad de un cuerpo con una tolerancia del 5%, no mayor del 5%. Este es el planteo del problema. Bueno, como esta es la ecuación con la que yo voy a calcular, yo escribo la propagación y yo sé que esto que está aquí es el desglose del error relativo a la magnitud en términos de cada una de las magnitudes que tengo que medir. ¿No es cierto? Y eso tiene que ser menor o igual que el 5%. O sea, 0,05 es la fracción decimal que equivale al 5%. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces esta es la condición que yo tengo que cumplir. Aquí
yo no tengo nada medido. No tengo nada medido. Me dan la muestrita, imagínense que le dan a ustedes un cilindrito como el que tuvieron la clase pasada en el laboratorio, le dan ese cilindrito y le dicen, bueno, necesito saber la densidad del material de ese cilindrito con el 5% de tolerancia. Ese es nuestro punto de partida. La solución que tenemos que dar nosotros es decir, ¿con qué instrumentos conviene medir cada una de las magnitudes que hay que medir para que yo cumpla con esta condición? ¿Entienden el problema? La solución acá no es el valor de la densidad. No estamos por medir. Estamos por indicar con qué instrumentos hay que medir. ¿Entienden? Este es un problema cuya solución es una serie de especificaciones de instrumentos. Este problema no tiene como solución el valor numérico de la magnitud que me están pidiendo. Es el problema de planificación. Es un problema de encontrar con qué instrumentos, dar una recomendación, dar una indicación, dar una especificación de con qué instrumentos hay que medir cada una de las magnitudes involucradas para dar el valor de la magnitud que interesa con un cierto margen de tolerancia. Entiendan bien eso. Este problema no termina con el valor numérico de la densidad. Termina con la especificación de los instrumentos que va a hacer falta usar para que uno se ponga a medir y luego de hacer las mediciones y los cálculos, entonces sí pueda dar el valor de la densidad. ¿Entienden? ¿Está claro? Porque después en las evaluaciones les dan problemas de planificación y terminan dando un valor acotado de la magnitud sin siquiera haber medido nada. Y eso es un error conceptual gravísimo. Nadie puede dar un valor acotado de nada si no tiene mediciones. Las cotas se dan cuando uno sabe cuánto ha sido el error mínimo y cuánto ha sido el error cuadrático medio y promedio de mediciones. Si no hay mediciones, no hay valor acotado. ¿Comprendido el concepto? Por favor, ¿comprendido? Es muy importante que me digan si han entendido o no. Sí, profe. Si alguien no entendió, se lo aclaro de nuevo. Pero estamos por entrar en otro tipo de problemas de laboratorio que no se resuelve con el valor numérico de una magnitud, se resuelve con una serie de especificaciones de instrumentos. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Fíjense, lo que yo tengo acá es una expresión muy interesante. Es la ecuación del error relativo de una magnitud, sí, pero es una especie de plano maestro que me dice, está claro que la incerteza total, la incerteza de la magnitud ρ, es la suma de las incertezas de cada una de las magnitudes. Bueno, en el caso del diámetro que está elevado al cuadrado es 2 veces la incerteza de esa magnitud, ¿sí? La incerteza relativa de la magnitud es la suma de las incertezas. Entonces, si yo pudiera de alguna manera decir, bueno, si yo a la masa la midiera con tal incerteza, al diámetro lo midiera con tal incerteza y a la altura la midiera con tal incerteza, ya podría ver si puedo cumplir con esto o no. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer, ¿se acuerdan que dijimos que medir era una serie de aproximaciones sucesivas a la magnitud? Aquí vamos a hacer un primer paso. Es buscar valores estimados o aproximados de las magnitudes que yo voy a necesitar medir después. Yo necesito medir una masa, un diámetro y una altura. Bueno, entonces yo necesito estos valores m viborita, d viborita y h viborita. ¿Qué son estos valores? ¿Qué son? Son aproximaciones, son estimaciones. Es decir, si me lo han dado al cilindrito y yo lo tengo en la mano, lo que puedo hacer es rápidamente, si yo ya soy canchero, puedo decir cuánto es aproximadamente el diámetro y cuánto es aproximadamente la altura. Tendré unas estimaciones del diámetro y de la altura. Si yo no confío mucho en mi estimación, puedo hacer
una primera medición, pero una medición muy simple, con un instrumento muy básico, costo cero, una reglita escolar, o con una hojita cuadriculada, donde ustedes saben que el cuadrito mide 5 milímetros. Lo ponemos al cilindrito en la hoja cuadriculada y vemos cuántos cuadritos mide de largo, y lo ponemos paradito y vemos cuántos cuadritos tiene de diámetro. O agarrar una reglita escolar que cuesta 0 mangos, y con eso hago así unas mediciones chanchas, porque lo que necesito es saber si D es 5 centímetros, 20 centímetros, 45 centímetros, cuánto es, por dónde anda el orden de ese tamaño D y por dónde anda el orden de ese tamaño H. No son mediciones, son estimaciones. Una medición hecha con regla de un cuerpo con volumen no es una medición. Si yo quiero decir que he medido el espesor de este pendrive con esta reglita y digo que es 1,00 centímetros, estoy mintiendo. Para medir el espesor de un cuerpo tridimensional hay que usar calibre, ¿no es cierto? Pero yo veo con la reglita milimetrada que es aproximadamente 1 centímetro. Después podré medir con mucha más precisión. Pero para empezar, yo sé que es una magnitud que está cerca de 1 centímetro. Lo mismo hacemos con nuestro cilindrito, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar estos estimadores. Las dimensiones geométricas, digamos, alturas, diámetros, longitudes, eso uno las puede usar, reglita, hoja milimetrada, compararlo con un cuerpo de tamaño conocido, pero las masas son complicadas. Las masas son complicadas de estimar. Uno no puede estimar fácilmente una masa. Salvo por ahí gente muy acostumbrada a manejar, yo me imagino, los albañiles que trabajan con las bolsas de cemento de 50 kilos, saben qué sensación produce alzar una bolsa de 50 kilos. Y ellos podrán decir si la bolsa tiene 50, o si tiene 30, o si tiene 20, ¿sí? Pero es difícil estimar masa. Entonces lo que se puede hacer es, en el laboratorio, buscar la balanza más simple que tengamos, la más barata, la más fácil de usar, la menos precisa, y podemos hacer una pesadita inicial, ¿sí? Pero no la vamos a considerar medición, la vamos a considerar estimación. Ese va a ser nuestro M viborita. Entonces yo necesito el M viborita, el D viborita, y el H viborita para empezar. Es decir, necesito valores aproximados, valores estimados de las magnitudes que necesito medir. Es la primera aproximación que hacemos, ¿sí? Bueno, una vez que yo me las rebusco para conseguir estos valores aproximados. Profe, ¿Sí? ¿La escucho? este cálculo, digamos, con un instrumento para un valor aproximado tendría mucho error, ¿verdad? Por supuesto. Pero no me interesa el error, ni siquiera voy a estimar el error. No me interesa el número que me aproxime a la magnitud que yo quiero medir. Ni me fijo en el error. Yo fíjese, le estoy poniendo que necesito M viborita sin el más menos delta de M viborita. Me importa 3 pepinos en este momento el error. Yo necesito saber si es la masa más cercana a 10 gramos que a 50 gramos, o más cercana a 0,1 gramos que a 25 gramos. Eso necesito. Más cercano a qué número redondo es esa masa. Más cercano a qué número redondo es este diámetro. Más cercano a qué número redondo es esta altura. Eso necesito para empezar. Es mi primera aproximación. ¿Sí? ¿Están entendiendo la idea? Sí, profe. Bien. Yo me las rebusco y consigo todas las magnitudes viborita que necesito, ya las tengo, ¿sí? Usando reglita escolar, usando una balancita barata, usando una hojita milimetrada, usando una hojita cuadriculada. De alguna manera me conseguí todos los factores, todas las magnitudes viborita que necesito. Sea en este caso de esta densidad, sea en lo que sea que tenga que medir. Por ejemplo, si en el caso del alambrado, si yo en vez de decirle al agrimensor que se lleve un teodolito, le digo que se lleve una cinta de agrimensor,
que mide 50 metros, yo primero lo que podría hacer es irme yo y caminando, dando pasos largos de más o menos 1 metro, hago una estimación de cuánto miden los lados. Y le digo al agrimensor, mire, sí, el lado A mide más o menos 120 metros y el lado B mide más o menos 85 metros. Lo hice una estimación haciendo lo que se llama el tranqueo. A tranco largo, cada tranco largo es más o menos 1 metro. Y yo caminé 120 pasos y caminé 85 pasos. Entonces le digo al agrimensor, mire, esto mide 120 por 85. Entonces el agrimensor dice, bueno, me llevo la ruleta. ¿Para qué voy a llevar el teodolito si tengo una ruleta de 50 metros? Con eso alcanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera aproximación que yo hice fue muy tosca, pero después el agrimensor va a llevar un instrumento, y a esa primera medición tosca, él le va a dar más precisión. Y él va a decir, no, no son 120, son 124,9 metros. Bueno, pero ya le permití, con esa información, le permití al agrimensor que en vez de llevarse un teodolito que cuesta miles de euros, se lleva una ruleta que cuesta cientos de pesos. ¿Entienden? Bueno, lo mismo hacemos nosotros acá. Nos la rebuscamos para encontrar de una manera fácil, sencilla y rápida estimaciones, aproximaciones a las magnitudes que intervienen en el cálculo que tengo que hacer después. ¿Sí? Entonces, todos esos factores que tienen la viborita encima son estimaciones, aproximaciones. No les llamemos ni siquiera medición. ¿Está? Sí, profe. Bien. Ahora viene el siguiente razonamiento. Yo digo, bueno, yo sé que este error absoluto total se compone de la suma de estos términos. Entonces yo digo, bueno, es como si yo tuviera acá una cierta cantidad de margen de error, yo podría distribuir entre cada uno de estos términos. Es decir, a ver, voy a decir, a ver, a este error lo voy a repartir entre cada uno de estos términos como a mí más o menos me convenga, pero de manera que la suma siga siendo menor o igual que este margen. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, a mí se me ocurre que como el término diámetro va acompañado de un factor 2, el error relativo del diámetro va acompañado de un factor 2, eso hace que el error del diámetro tenga más incidencia sobre la determinación de la densidad que los otros factores. La altura no tiene ningún coeficiente, la masa no tiene ningún coeficiente, pero el diámetro tiene un coeficiente 2. Es decir que cualquier errorcito en el diámetro impacta el doble en la determinación de la densidad que las otras magnitudes. ¿Entienden eso? ¿Les suena razonable lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces si esta magnitud tiene una incidencia más grande sobre el error, lo que voy a hacer es darle un margen de incerteza a priori más grande que a los demás. Entonces, al 0,05% que yo tengo de margen, lo distribuyo así. Le voy a dar, se me ocurre a mí, voy a decir, bueno, voy a ver qué puedo hacer, voy a buscar la manera de medir el diámetro, de manera que este término valga 0,03. O sea, le estoy dando a este término el valor 0,03. Los 0,02 de margen que me quedan, le doy 0,01 a la masa y 0,01 a la altura. Entonces, hago yo esta distribución. Yo estoy distribuyendo el margen total de error entre los términos de la propagación. Es una elección arbitraria, la acabo de hacer porque a mí me parece que así era. Podría haber hecho, por ejemplo, decir, no,
a mí me parece que si yo le pongo 0,02 a la masa, le pongo 0,02 a la altura y el 0,01 que me queda se lo doy al diámetro, ahí va a andar bien. Bueno, son dueños. Pueden ponerle 0,02 a este, 0,02 a este, 0,01 a este. Es cuestión de decidir qué margen de error le doy yo a cada uno de estos términos, siempre y cuando su suma no exceda el 0,05. ¿Entienden? Yo apliqué un criterio más o menos razonable, de decir, bueno, al que tiene un factor más grande, o quizá al que tenga el valor más chiquitito en el denominador, me conviene darle un margen más grande. Yo aquí como al diámetro le estoy escuchando. Al diámetro veo que tiene un factor 2, digo, bueno, a ese le doy más margen de error. Y a los otros le doy el reparto de manera igual el margen que me quedó. Veamos qué sale de esto, veamos qué sale de esto. Si hay que hacer cambios, hacemos cambios. Bueno. A la constante pi no tiene sentido darle margen de error, porque si pi se va, este término se va a hacer 0 eligiendo suficientes decimales de pi. Por ejemplo, ya que, fíjense, todos los términos que yo he distribuido, este 0,01, este 0,03, este 0,01, están en el orden de las centésimas. Entonces yo digo, bueno, entonces si yo tomara pi con suficientes decimales para que delta pi sobre pi sea igual a 0,001, ya sería despreciable frente a los otros tres, ¿no es cierto? Esto está en las centésimas, esto está en las centésimas, esto está en las centésimas. Entonces yo digo, bueno, esto lo voy a hacer que esté en las milésimas. Delta de pi sobre pi igual a 0,001. Entonces eso quiere decir que el error con que tengo que truncar pi es del orden de 0,003. Quiere decir que tengo que tomar pi hasta el tercer decimal. O sea, como tomando pi como 3,142, ¿sí? Tomando pi como 3,142, ya es suficiente para que ese error de truncamiento sea despreciable. Si quieren ponerle más números, más cifras, no hay problema, siempre y cuando no sea costoso aumentarle el número de cifras a esta cantidad. Como es el número pi, y está en las calculadoras y está en los libros, no resulta costoso aumentarle precisión a pi, entonces puedo tomar con los decimales que haga falta y esto se vuelve despreciable. Por eso no le di margen de error a delta de pi sobre pi. Lo que hice fue, una vez que le di margen de error a todos los otros términos, al delta pi sobre pi lo hice un orden de magnitud más chico. Y con eso me deshago de pi. ¿Comprenden? Con eso estoy fundamentando que puedo deshacerme de pi. Pero no puedo tomar pi como 3,14. No puedo poner pi igual a 3,14. Porque si pongo pi igual a 3,14, el error de truncamiento está en el mismo orden de magnitud que las otras magnitudes que hay que medir. Y no tiene sentido que un error de una constante numérica tenga el mismo peso que el error de una magnitud que se mide. Es absurdo, ¿no es cierto? Entonces no puedo ponerle 3,14 a pi. Tengo que ponerle más decimales para estar seguro de que su error de truncamiento sea despreciable frente a los errores de las cosas que sí tengo que medir. ¿Están entendiendo hasta aquí, jóvenes? Profe, siempre tenemos que buscar que sea un orden de magnitud menor. Claro, porque lo que es un orden de magnitud menor que las otras cosas se vuelve despreciable. ¿Entiende? Esa es la manera de hacer despreciable una cosa frente a otra. Que sea un orden de magnitud menor. Por lo menos en términos de incertidumbre. ¿Sí? Bien. Siguiente pasito. Bueno. Yo lo que necesito saber, lo que me va a permitir a mí llegar a la solución del problema, que es decir, qué instrumentos tengo que usar para medir las magnitudes que tengo que medir, lo que tengo que sacar de esta ecuación, ya no tendría por qué estar desde aquí. Lo que tengo que sacar de esta ecuación son las incertezas absolutas de las magnitudes que yo quiero medir. Porque si yo de alguna manera saco de esta ecuación las incertezas absolutas,
Esa incerteza absoluta me va a estar diciendo más o menos qué apreciación tiene que tener el instrumento. Y tener la apreciación del instrumento ya me lo está definiendo el instrumento. ¿Entienden? Entonces vamos a dar ese pasito. Como yo ya tengo los valores Viborita, ¿sí? Yo ya tengo los valores Viborita. Y yo distribuí el margen de error entre cada uno de estos términos. Yo voy a decir, bueno, si al error relativo de la masa yo le di un margen del 0,01, o dije, bueno, voy a ver qué pasa si mido la masa con un error del 1%. Si a la masa la quiero medir con un error del 1%, quiere decir que el error absoluto que puedo cometer en la medición de la masa es el 0,1% que yo le di por el valor estimado M Viborita, que yo conozco. Esto me da una idea de cuánto tiene que ser la apreciación de la balanza con que yo tengo que medir. ¿Entienden? Si el M Viborita me dio 20 gramos, porque yo usé la balancita, ¿se acuerdan? La que apreciaba hasta 2000 gramos con apreciación de 1 gramo. Si el M Viborita me daba 20 gramos y yo le di un margen de 0,01 gramos, 20 por 0,01 me da 0,2. Quiere decir que necesito una balanza que aprecie en el orden de las décimas de gramo. ¿Entienden? Entonces necesito una balanza que aprecie las décimas de gramo y cuyo alcance tiene que ser mayor que el M Viborita. Tiene que ser mayor. Si yo quiero medir 20 gramos, tengo que estar seguro que la balanza tiene alcance mayor que 20 gramos. Entonces especifico. A la masa se la debe medir con una balanza de apreciación, una décima de gramo, y con un alcance mayor que 20 gramos. ¿Entienden? Si lo mismo hago con H. Si yo medí H y era del orden de 5 centímetros o 50 milímetros, ¿sí? Multiplico 50 por 0,01 y me da 0,5 milímetros. Entonces tendré que medir H con algún instrumento que aprecie 0,5 milímetros. ¿Sí? No hay. No hay. La regla milimetrada aprecia 1 milímetro. Y después, ¿qué tenemos por debajo de las reglas milimetradas? ¿Qué instrumentos vieron en el laboratorio que había por debajo de las reglas milimetradas? ¿El calibre? El calibre. Yo tenía calibres. Además, cuerpos con volumen, y más si tienen geometría cilíndrica, no se mide con regla. Sí o sí hay que medir con calibre. Entonces, de cajón, yo ya sé que va a tener que ser un calibre. Pero como la apreciación que necesito, es 0,5 milímetros, no voy a buscar el calibre de máxima, la apreciación más chiquitita que está en el laboratorio. Al contrario, voy a buscar el calibre más chanchito que hay en el laboratorio, porque me basta y me sobra. Y el calibre más chanchito que hay en el laboratorio aprecia 0,05 milímetros. ¿Sí? Entonces puedo decir, bueno, a la altura H se la puede medir con un calibre de apreciación 0,05 y alcance obviamente mayor que H. ¿Sí? ¿Sí? Parece tonto decir alcance mayor que, pero hay que decirlo, porque muchas veces en un laboratorio ustedes han visto, hay tornillitos micrométricos que aprecian 25 milímetros. En el laboratorio hay tornillitos micrométricos que hacen. Pero en el mercado hay tornillos micrométricos de apreciación 45 milímetros, hay tornillos micrométricos de apreciación 60 milímetros, hay tornillos micrométricos grandes. ¿Sí? Y por ahí, si yo quiero medir una pieza que mide 45 centímetros, no me alcanza el tornillito micrométrico de 25. Tendré que buscar un tornillo micrométrico más grande. ¿Sí? Entonces sí hay que decir el alcance. Alcance mayor que. Alcance mayor que. ¿Sí? Bueno, y finalmente nos quedaría el diámetro. Y bueno, el diámetro, como le dimos el margen más grande, ¿dónde está? Acá está. Le dimos el margen más grande porque cuando yo despeje de acá, para sacar el delta de D, para sacar la apreciación que estoy estimando que necesito, va a pasar el 2 dividiendo, ¿ven? Acá se justifica por qué le di el margen más grande. Pues si yo le hubiera dado...
Si yo le hubiera dado 0,01 de margen al diámetro, acá lo tengo que dividir en 2. Y entonces se me va a hacer una medición más exigente, me va a pedir un delta de D más chico, ¿entienden? Entonces yo le di un margen más grande para que al dividir en 2 me quede un margen parecido a los de los demás. Entonces hacemos el cálculo y vemos qué apreciación, con qué instrumento tengo que medir. Si me sale en el orden de las centésimas de milímetro, de las décimas o de las centésimas de milímetro, podré andar entre calibre y tornillo. Si me dan el orden de las milésimas, tendrá que ser tornillo, ¿sí? Lo mismo para H. Si me dan el orden de las milésimas, tendrá que ser tornillo. ¿Se entiende cómo se hace esto? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces yo con mi conjunto de estimaciones de los errores absolutos, que serían las apreciaciones de los instrumentos, y sabiendo qué instrumentos tengo en el laboratorio, ¿sí? Todo dependerá de los valores estimados que tenga la magnitud que ustedes necesitan medir, ¿sí? Ahí eligen cuáles instrumentos recomendarían. La masa hay que pesarla con tal balanza, de apreciación tanto, alcance tanto. Y la exactitud. La exactitud siempre tiene que ser un orden de magnitud menor que la apreciación. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando digan que a la masa hay que medirla con una balanza tal, digan, bueno, tiene que tener apreciación tanto, alcance mayor que tanto y exactitud menor o igual que la apreciación dividido 10. Y listo, con eso ya está. Entonces, termina el problema indicando cuáles serían los instrumentos que hacen falta para hacer estas mediciones. Nadie midió nada todavía. No hay nada medido. No hay nada medido. Acabamos de indicar qué instrumentos harían falta para hacer las mediciones. Entonces, lo que viene a continuación sí sería ir y medir. Y una vez que uno tenga las N mediciones, hace todo el proceso que hemos visto antes, ¿sí? Y cuando uno termina de hacer todo el proceso que hemos visto antes, uno vuelve a la ecuación de la propagación, pero ahora uno pone los valores que salieron de las mediciones que se hicieron. ¿Entienden? Si ya se hicieron las mediciones, yo ya sabré cuánto valen las cotas y cuánto valen los mejores valores. Entonces, podré ahora sí calcular el verdadero error relativo, no el que yo exigía, sino el verdadero, el que salió de mis mediciones, y una vez que lo tenga, comparo con la tolerancia que me dieron. ¿Entienden? Si una vez que yo terminé las mediciones, saco el error relativo de esas mediciones y comparo con la tolerancia que me dieron y veo si cumplí o no. Y ahí terminó. En realidad la planificación terminó cuando dijimos con qué instrumento había que medir cada cosa, ¿sí? Se completa la tarea yendo a hacer las mediciones, midiendo cuidadosamente, haciendo la cantidad de mediciones que haga falta para que los errores cuadráticos medios de los promedios sean menores que los errores mínimos, dando el valor acotado de la magnitud, calculando el error relativo y viendo si se cumple con la tolerancia que nos pidieron. Una vez que he medido, calculo el error relativo y veo si cumple o no con la tolerancia que se dio. ¿Comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bueno. En la guía tienen ustedes un ejemplo, creo. ¿Tienen la guía? ¿La bajaron a la guía de...? Sí, sí la tienen, Horacio, tienen Bueno. también de autoevaluación. Bueno, está esta actividad 5, en donde tienen un problemita similar al que nosotros hemos planteado, pero tiene una facilidad de esto. El volumen del cuerpo, la densidad es masa sobre volumen, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. El volumen del cuerpo no incluye el irracional pi, porque no hay círculos, ¿sí? Entonces acá el volumen es el producto de A por B por C, ¿sí?
Tenemos acá, este sería el A viborita, este sería el B viborita y este sería el C viborita. No son mediciones, no son mediciones, son aproximaciones, son estimaciones. ¿Está? Y la masa es de aproximadamente 10 a la 2 gramos. Entonces, lo que se necesita es determinar la densidad con un error relativo del 2%. A ver si se animan ustedes a hacer la ecuación de la propagación del error, distribuir este margen de error del 2% en los factores que intervienen y ver si pueden decir con qué instrumento habría que medir cada cosa, teniendo en cuenta que en el laboratorio están estas balanzas, estos calibres y estos tornillos. ¿Se le animan? Si se le animan, yo les ofrezco un horario de consulta esta tarde. ¿Sí? Yo podría, a partir de las 5, porque antes tengo una clase de otra materia, ¿sí? A partir de las 5 voy a volver a entrar a este enlace para que los que quieran accedan a esta clase de consulta. Si lo quieren hacer este problemita numéricamente, si quieren hacer consulta de cualquier otra cosa que vimos, los espero, ¿sí? Lo que voy a hacer yo es ahora inmediatamente descargarlo al video y ya subirlo a YouTube. Enseguida nomás les voy a mandar, en cuanto se termine de subir a YouTube los videos, les voy a mandar los enlaces y les voy a mandar el PPT condensado, ¿sí? Voy a cortar todas las diapositivas que son intermedias, les voy a pasar PDF y se los voy a mandar para que ya tengan material para repasar, para que se preparen bien para la prueba de mañana, ¿sí? Y los espero si quieren esta tarde a las 5 de la tarde en este mismo enlace. Bueno, Profe, ¿a qué hora estaría hoy, esta tarde? ¿Cómo? De 5 hasta qué hora estaría más o menos. Y estimo que hasta las 7, supongo, no sé. Más de 2 horas ya me voy a morir. Listo, neta, gracias. Ya está bien. Bueno, esto es todo por ahora, jóvenes. A ver, quedan unos minutitos si tienen algunas preguntas sobre esto que acabamos de ver. ¿Quieren que vuelva alguna diapositiva? ¿Algo pasó demasiado rápido? ¿Algo no se entendió bien? Esto no va para el evaluativo de mañana, ¿que no? ¿Qué? Esto no va para el evaluativo de mañana, ¿que no? ¿Cómo que no? ¿O sí va? Claro que va. Ah, bueno. Por eso les estoy ofreciendo que lo terminemos de ver en la consulta para que se saquen bien las dudas, para que vean, hagan los ejercicios. ¿Sí va? Va hasta planificación. Pasa que nosotros hemos llegado muy justo con el contenido. Así que por eso me interesaba que me digan si entendían bien. ¿Sí? Yo necesito que me digan con toda seguridad si han entendido. Yo sí entendí, no tengo ninguna duda.